Hola chicos, ¿cómo están? Buen día, que el Señor los bendiga, que se encuentren bien. Bueno, retomando un poquito con lo que vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan de que todo el pueblo de Israel llevó a Moisés todas las ofrendas y fue muy generoso? Dieron hasta de más para poder cumplir con la obra del tabernáculo que Dios le había dado a Moisés allí en el monte para que él hiciera tal cual Dios se lo había dicho. Y bueno, y empezó la construcción, empezaron manos a la obra, se pusieron todos los israelitas a trabajar como Dios le había ordenado a hacer el tabernáculo. Y bueno, ¿y para qué era el tabernáculo? ¿Para qué querían un tabernáculo? Bueno, Dios lo puso en primer lugar para que lo adoren, para que tengan una presencia de Él y por sobre todas las cosas para que haya un lugar donde pudieran limpiar sus pecados. Todas las cosas malas que hacían los israelitas iban una vez al año ahí a ese lugar, al tabernáculo, y ofrecían un sacrificio, se mataba un corderito y hacían toda la ceremonia del perdón de pecados. Y bueno, y Dios da muchas órdenes en cuanto a las cosas que tenía que haber afuera y adentro del tabernáculo, y lo cumplieron tal cual Dios se lo había dicho. Y bueno, vamos a ver algunos de eso, no vamos a ver todo porque si no sería muy largo. Después hay un videíto que está muy bueno para que lo vean cómo era el tabernáculo y todas las cosas que había ahí adentro. Pero algunas de las cositas que había, que Dios había instituido, era, por ejemplo, el altar de bronce. Ahí era donde se sacrificaba el animal y era para el perdón de los pecados. Y qué bueno que hoy en día ya no está más eso, porque la obra del Señor Jesús vino a reemplazar eso. Juan dijo, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no hacía más falta ningún animalito. La obra de Cristo nos limpia de todo pecado. También otra de las cosas que había afuera del tabernáculo era un lavamanos grande. Los sacerdotes y todos los que entraban tenían que limpiarse las manos para poder entrar a la presencia de Dios, que era dentro del lugar santo y el lugar santísimo. Así que se tenían que limpiar. Y eso también nos habla de que cada vez que tenemos que entrar a la presencia de Dios tenemos que estar con un corazón limpio. Dice que Dios nos perdona de todo pecado, nos borra la maldad. Jesucristo, gracias a la obra del Señor, Él nos limpió de todo pecado y de toda maldad y podemos entrar libremente a su presencia. Otra de las cosas que había dentro del tabernáculo era el candelabro. Eran 7 velas que siempre estaban prendidas. Y también nos habla de la luz del Señor Jesús. El Señor Jesús es nuestra luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Él es nuestra guía, tiene que ser nuestro ejemplo a seguir. No es una linterna, sino que Él se refiere a que es nuestro guía, poder seguir sus pasos. Otra de las cosas que había allí adentro era la mesa de los panes. Eran 12 panes que representaban también las 12 tribus, pero también nos habla de que el pan es un alimento, es comida. Nosotros no podemos vivir sin comida. Bueno, y Jesús también es nuestro pan. Dijo, yo soy el pan que da vida. Él es nuestro alimento, tiene que ser nuestro alimento cada día para poder vivir bien y libres de pecado. También la presencia del sumo sacerdote era el único que estaba habilitado para poder entrar al lugar santísimo una vez al año. Y ya con la obra del Señor Jesús no hizo falta más ningún sumo sacerdote, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Mediante Él podemos tener acceso a la presencia de Dios. Pero primero tenemos que tener limpio nuestro corazón de todo pecado. ¿Y qué es el pecado? Y bueno, es hacer todo lo que yo quiero sin tener en cuenta la presencia de Dios. Hacer la mía, hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso, no tener presente a Dios. Eso es pecado. Vivir de forma egoísta.
Y Jesús vino para poder limpiarnos y darnos vida y una vida en abundancia. No es una vida aburrida, no es una vida que nos hostigue, sino todo lo contrario. Dios, hemos visto en otras clases que Dios dio normas para nuestra felicidad, y están aquí en la Biblia. Gracias a ella podemos vivir sabiamente y libres de pecado. Evitemos el pecado en nuestra vida, porque lo único que hace es amargarnos, ponernos tristes, vivir como que si estuviéramos siempre sucios, que no servimos para nada, que siempre nos equivocamos. Bueno, Jesús tiene el poder para librarnos de todos esos sentimientos de pecado, porque Él es el único que nos puede limpiar con su sangre poderosa y poder tener una vida en victoria. Que el diablo no nos engañe con sus mentiras y poder tener una vida libre de pecado se puede, gracias al poder de Jesús. Se puede no fumar, se puede no tomar alcohol en exageración, se puede controlar en lo que uno ve en el celu, en la compu. Hay que pedirle al Señor Jesús que nos dé el poder de no hacer cosas malas, que sabemos que nos hacen daño. Gracias al Señor Jesús tenemos una vida de victoria. Y también otra de las cosas que me llamó la atención, que el tabernáculo, el pueblo de Israel, estaba en el centro del campamento. Todos los días cuando un israelita se levantaba a hacer sus tareas, sus trabajos, miraba el tabernáculo y se acordaba de que Dios estaba ahí y por ende estaba al lado suyo. Y así pasa lo mismo hoy con nosotros. Jesús tiene que ser el centro de nuestra vida. Que todos los días cuando nos levantemos, cuando estemos haciendo deporte, cuando empecemos la escuela, cuando estemos con nuestros amigos, en nuestra casa, viendo lo que sea, nos acordemos de que Jesús está a nuestro lado y que Él sea el centro de nuestras vidas, y así poder tener una vida de victoria. Cristo vino a este mundo para morir y por nuestros pecados y por amor a vos, por amor a mí. Dios dio lo más preciado que tenía en el cielo, a su amado Hijo, y solo por amor. Así que acuérdense, si no eres hijo de Dios, arrepentite, entregale tu vida al Señor, que vas a hacer lo mejor que puedas, la mejor decisión que puedas tomar. Y si ya sos hijo de Dios, tómate un momento para agradecer. También cuando vemos todo esto, vemos la gran obra del Señor Jesús y no tenemos más palabras que decirle gracias por la gran obra que has hecho por nosotros. Así que si ya sos hijo de Dios, agradecele por todas las cosas que hace, hizo y va a hacer por vos. Y termino con un versículo que está en Timoteo, en 1 Timoteo 2:5. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El único que puede mediar entre Dios y vos es el Señor Jesús. No es una estatua, no es una persona, no es nadie. Solamente el único que tiene poder y acceso a la presencia de Dios entre vos y Dios es el Señor Jesús. Que en el día de hoy entregues tu vida al Señor Jesús, que le pidas perdón por tus pecados y que seas una nueva persona ante los ojos del Señor. Es lo mejor que te puede pasar en el día de hoy. Es la vida feliz que Dios quiere para vos. Y acordate de que Dios te ama y quiere lo mejor para vos. Tiene un propósito que ya diseñó de antemano para que camines en él. Un propósito lindo y bueno. Que Dios te bendiga, te ayude, que te dé el poder para poder vencer al pecado. Y gracias, Señor, por la obra maravillosa que hiciste en la cruz para poder limpiarnos nuestros pecados, y gracias por la vida abundante que día a día nos da, Señor. Gracias por todas tus bondades y gracias, Señor, porque a través, aunque sea de este medio, podemos proclamar y anunciar tu palabra. Que tú bendigas cada hogar, cada niño, cada joven, cada adolescente, Señor. Estés cuidándolo del enemigo, estés proveyéndole también todo lo que necesitan para su sustento. Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.